Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de los requisitos que debemos de cumplir nosotros como pueblo gentil. Vamos a empezar a meditar en esta preciosa palabra en el libro de los Efesios, capítulo 2. Voy a leer a partir del verso 11 hasta el verso 19. Dice así la palabra del Señor, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien, en otro tiempo nosotros que no pertenecemos al pueblo de Israel, dice la palabra que estábamos lejos de las promesas, lejos de los pactos, sin Dios en el mundo y sin esperanza. Pero a través del Señor Jesús hemos sido hechos cercanos. Ya no somos ni advenedizos ni somos extranjeros, sino que ahora tenemos la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. El pueblo de Israel, que venía viviendo en una ley, de alguna manera vivió delante de Dios. Siempre Dios ha estado con ellos, porque de ellos era la promesa, de ellos fue la promulgación de la ley. Nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros nada teníamos que ver con Dios. Pero vino Cristo y a través de Él somos hechos cercanos. Ahora dice que del pueblo de Israel y del pueblo gentil, ahora se está formando un nuevo hombre. Ahora, este nuevo hombre que se está creando a través del Señor es una nueva creación de Dios. Ya no el que estaba de Israel de nacimiento, ya no nosotros como éramos gentiles, no, sino que se está haciendo una nueva creación en Cristo. Pero nosotros que estamos siendo llamados por Dios, nosotros que no éramos israelitas, ¿qué tanto tenemos nosotros que cumplir para poder tener esta nacionalidad, para poder tener todos los privilegios y todas las promesas hechas por nuestro Dios? Hoy en día se hablan de muchas cosas, se practican muchas cosas, pero ¿qué dice la palabra de esto? O sea, ¿qué tenemos nosotros que tener como el estar cumpliendo lo que está escrito para nosotros como pueblo gentil? Se habla del día del reposo, pero el día del reposo se estableció en la ley para el pueblo de Israel. Tuvo su porqué, su razón de parte de Dios
Pero como dice la Escritura, era del pueblo de Israel. Nosotros como pueblo gentil nada teníamos que ver ahí todavía. El que lo vivió y lo practicó fue el pueblo de Israel. La circuncisión, que también fue en su tiempo una señal o un pacto de Dios con su pueblo, también lo vivió el pueblo de Israel en su momento. También tuvo su porqué de parte de Dios. Pero estamos hablando de cosas que se vivieron en su tiempo en el pueblo de Israel, a donde tenían las promesas, a donde era la promulgación de la ley, a donde Dios estaba dirigiendo. Pero ahí no estábamos nosotros todavía. Llega el tiempo en que llega el Señor como Salvador, como el que anuncia las buenas nuevas, la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros para poder ser parte de la formación de este pueblo nuevo. Y hoy en día se habla de que muchas de las cosas que vivió el pueblo de Israel dentro de la ley, hoy las estamos trayendo a nuestro tiempo. O sea, sacamos cosas de la ley y las estamos trayendo al tiempo de la gracia. Sin en cambio, ¿qué dice la palabra de esto? O sea, ¿qué tanto hay de verdad en que nosotros tengamos que practicar las cosas que practicó el pueblo de Israel en su tiempo? O sea, ¿qué tanto hay de verdad en todo esto? Acuérdense que para nosotros, nuestro fundamento, el cuidado que tenemos que tener es solamente lo que la Escritura dice. Solamente. Aquí no nos conviene a nosotros las famosas interpretaciones o las consideraciones o los pareceres. No, simplemente lo que la palabra de Dios dice. Ya si alguien quiere pensar otra cosa, bueno, pues es responsabilidad del que lo quiera hacer. Pero para nosotros, los buscadores de la verdad, tenemos que aprender solamente a ver lo que está escrito. ¿Qué está escrito para nosotros? Y a partir de allá, fundamentar nuestra fe. Vamos a leer, vamos a empezar leyendo en el libro de los Hechos, en su capítulo 15, a donde se hace un concilio o una reunión en Jerusalén, precisamente para tratar de este asunto. Porque cuando los gentiles se comienzan a convertir a Dios y se encuentran con los del pueblo de Israel que también ya estaban creyendo, entonces comenzaron a chocar, porque los del pueblo de Israel querían que el gentil que se estaba convirtiendo a Dios tenía que circuncidarse, porque la circuncisión ellos la tenían como un pacto con Dios. Y comienzan entonces a enseñar para que el gentil también se circuncidara. Entonces, en aquellos tiempos, como hoy en día, también se han hecho situaciones complicadas de entendimiento. Dice que hubo una discusión muy grande entre el hermano Pablo, los discípulos del Señor, los nuevos creyentes, los que se habían convertido del pueblo de Israel al Señor, y no llegaban a ningún acuerdo. Entonces tuvieron que buscar la manera de ver qué es lo que se tenía que hacer. O sea, esto no es nuevo. Hoy en día queremos guardar el día del reposo, hoy en día queremos abstenernos de los alimentos o las prohibiciones que tuvo el pueblo de Israel. Hoy en día, bueno, pues no he escuchado, yo no he escuchado, no sé si por ahí haya alguien que también quiera circuncidarse. Pero sí hay cosas que ahorita se están dando, como el no te comas esto, el que tienes que guardar un día, o las fiestas. Pero ¿qué dice la Escritura? Estos hermanos de su tiempo tuvieron esta misma situación que hoy en día todavía en muchos casos está. Los choques de entendimiento, a mí me parece, el que lo tienes que hacer porque así está escrito y cosas como esas.
Entonces, cuando no tomamos la Escritura como base fundamental, pues vienen estas situaciones. Siempre me gusta poner como un consejo que no debe de faltar en toda disertación, que es lo que dice ahí en la primera carta a los Corintios, a donde nuestro hermano Pablo dice: no piensen más de lo que está escrito. Porque cuando se piensa más de lo que está escrito, comienzan a venir los choques, las diferencias de pensamientos. Voy a leer en el libro de los Hechos, en su capítulo 15, voy a leer solamente a partir del verso 19. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces apareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado hermano Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de sangre, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Ahora, para nosotros, para el pueblo gentil, dice la Escritura que al Espíritu Santo le pareció bien la guía que ahorita nos está guiando a nosotros. Dice en Romanos 8:14, todos los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Entonces, esta guía es la que a todos y cada uno de nosotros nos está conduciendo delante de Dios. A esta guía le pareció bien no imponer ninguna carga más, sino cosas necesarias. Se está refiriendo, fíjense bien, en el primer versículo que leímos, está hablando a los gentiles, y el verso 21 se refiere a Moisés, a la ley que a través de Moisés Dios puso al pueblo de Israel. Aunque menciona la ley en esta parte de la Escritura, estamos pensando que todo este concilio se refirió a todo lo que ellos estaban practicando, porque el hermano Pedro le dice a los demás: ¿por qué quieren imponer una carga a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir? Se estaba refiriendo a todo lo que la ley encerraba. Por eso aquí hace mención de la ley, hace mención de Moisés, hace mención del pueblo gentil. Ya dice: no hay circuncisión, porque ese fue uno de los problemas que los llevó a hacer este concilio, que querían que se circuncidaran. Ahora se llega a un acuerdo generalizado. Dice que había ya gentes que estaban perturbando la fe,
gente que no había sido mandada. Estaba haciendo un trabajo perturbador, estaba estorbando la fe. Ahora, a través de nuestros hermanos que se dispusieron a tratar todos estos asuntos, la unión del pueblo gentil con el pueblo de Israel, porque este fue el choque que hubo. Gente que no tenía que ver nada con Dios y la gente que tenía una ley que vino de Dios. Entonces, los que tenían la ley de Dios querían que estos que nada tuvieron que ver con Dios hicieran las cosas que ellos venían cargando desde por generaciones. Pero dice nuestro hermano, no se perturbe a los gentiles. No se les impongan las cargas de la ley. No tienen que circuncidarse, no tienen que guardar cosas que venían ellos practicando y llevando dentro de la ley, sino simplemente pone estos requisitos nada más para nosotros como pueblo gentil, que nos apartemos de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esos son los requisitos que tenemos nosotros que cumplir como pueblo gentil. Aquí no habla de que te tengas que abstener de la comida como a ellos les tocó. Aquí no habla de que tengamos que guardar un día como ellos lo guardaron. No habla que tenemos que estarlo circuncidando como ellos lo tuvieron que hacer en su momento. No, para nosotros como pueblo gentil, solamente lo que a nosotros en nuestro tiempo nos toca vivir delante de Dios es lo que aquí dicen las Escrituras. Se está refiriendo a la formación del pueblo gentil, o sea, nosotros. El pueblo de Israel sí ciertamente tuvo que cumplir muchas cosas, pero para nosotros nada de eso. Dice, al Espíritu Santo le pareció bien no imponer más que estas cosas necesarias. Y a partir de allá, después del acuerdo, entonces se comienzan a enviar gentes a las diferentes iglesias para que se anunciara este acuerdo que se acababa de tomar. Ahora nosotros ya no tenemos que guardar muchas cosas, porque la Escritura dice que todo esto tenía una enseñanza, y esa es donde tendríamos nosotros que llegar. Si queremos conocer la raíz de lo que fue el reposo, pues podemos entenderlo, o sea, podemos hacer labor de escudriñamiento, de investigación, y poder entender la esencia del día del reposo, no para vivirlo, simplemente para conocerlo. Si quisiéramos nosotros también conocer por qué hubo las provisiones de los alimentos, también podemos llegar a introducirnos allá a las Escrituras y poder tratar de entender por qué Dios trató de esta manera con el pueblo de Israel, por qué las celebraciones, por qué las lunas nuevas, por qué todo lo que el pueblo de Israel tuvo que vivir tiene su razón. Si nosotros queremos conocer de esa historia, pues también ahí están las Escrituras. Pero la vida que el pueblo de Dios llevó en la ley no fue de nosotros ni es para nosotros, porque la ley terminó cuando Cristo fue crucificado. Ahí quedó la ley. Hasta ese momento termina la ley y entonces empieza un tiempo nuevo, el tiempo de la gracia. Ahora nosotros que estamos en el tiempo de la gracia, para nosotros están solamente estos requisitos. No tenemos por qué estarnos llenando de preocuparnos de que si tenemos que guardar esto y que tenemos que guardar el otro y cosas como esas. No, simplemente tenemos que apartarnos de esto. Contaminación de ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Y tendríamos que entender también cómo tendríamos que vivirlo, porque si nosotros malinterpretamos esta palabra, pues también vamos a tener muchos problemas. Entonces es a donde tendríamos que enfocarnos nosotros como pueblo gentil, poder
poder llegar a entender a qué se refiere con la contaminación de ídolos. Llegar a entender hasta dónde tenemos que nosotros comprender la fornicación, lo ahogado y hasta dónde lo de la sangre. Hoy en día todo eso nos sigue dando situaciones muy difíciles. Todavía los entendimientos o las maneras de querer interpretar esta palabra siguen fracturando la fe. Unos lo interpretan de una manera, otros lo viven de una manera diferente, y eso pues sigue siendo que la fe no sea una, sino que se siga fracturando, se sigan haciendo muchos vientos de doctrina, pero no esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacer un solo pueblo, nada más. Un solo pueblo el que se está formando conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros queremos pertenecer a ese pueblo y un día alcanzar todas las promesas que Dios está haciendo para este pueblo, tendríamos que llegar al conocimiento real de lo que Dios estableció para él. Si nos equivocamos, no vamos a alcanzar. Dice el hermano Pedro que las enseñanzas que nuestro Dios a través de nuestro hermano Pablo llegaron para la iglesia, dice, hay algunas muy difíciles de entender. Difíciles, no son fáciles, pero da sus razones de qué nos puede llevar a tener estas situaciones complicadas. Dice, el indocto, el que no se documenta, el que solamente se conforma con lo poquito que oye, con lo poquito que lee y ahí se queda, no se documenta, no hace, dice en el libro de los Hechos, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Allí está la vida eterna en las Escrituras. Entonces, si somos negligentes para estudiar, pues no vamos a llegar a encontrar. Entonces, hay cosas difíciles. Los que no se documentan, lo van a torcer. Y el inconstante, el que por ahí medio se acuerda de las Escrituras, el que por ahí va a una reunión, son dos cosas que nos pueden meter en muchos problemas. El ser inconstantes y el no documentarnos. Ahorita hay muchos vientos de doctrina, leen un pedacito de la Escritura y ahí se quedan y dicen, es que así es. Si yo leo en la parte de la ley y habla del día del reposo y no escudriño, me voy a quedar allá y voy a decir, no, es que ahí dice Dios que se tiene que guardar del reposo. Sí, ciertamente ahí lo dice, pero lo dijo para el pueblo de Israel que estaba viviendo una ley. Si yo sigo leyendo las partes de la ley, me voy a encontrar con muchas cosas y voy a pensar que es para mí, que yo lo tengo que vivir, que yo lo tengo que hacer. No, todo lo que se escribió en la ley, Dios se lo dio al pueblo de Israel. Ahora, es importante conocer lo que se vivió en la antigüedad. Dice ahí en la primera carta de los Corintios, en su capítulo 10, dice que todo lo que se escribió fue para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores. Entonces nosotros tenemos que entender nuestra situación delante de Dios. Si nosotros confundimos lo que pasó o lo que se vivió en la ley y lo que se está viviendo ahorita en el tiempo de la gracia y lo revolvemos, nos vamos a meter en muchos problemas. Cuando el Señor llegó, se encontró con situaciones a donde llegaba en el día que no tenía que hacerse nada, el día del reposo. Ahora vamos a entender una cosa.
el Señor era de nacionalidad israelita, judío de nacimiento. Él nació en la ley y vivió en la ley, por eso le aplicaban a él la ley, por eso a él le censuraban: oye, ¿por qué haces esto en el día del reposo si no se debe de hacer obra alguna? Ahora, él viene a explicarnos como maestro lo que pasó en la ley, lo que Dios quiso que entendieran en la ley, porque no lo entendieron en este tiempo. No es que haya cambiado, Dios es el mismo. Dios quiso un pueblo santo en la antigüedad. Fíjense bien, en la antigüedad le dijeron al pueblo de Israel: sean santos, porque yo soy santo. Eso le dijeron en la antigüedad al pueblo de Israel. Dios les demandó esto. Tenían que tener esa cualidad delante de él, porque Dios siempre quiso un pueblo para él. Pero creo que él no lo entendió. Vieron una ley rígida. Para nosotros como iglesia hay algo similar. Dice la palabra a través de nuestro hermano: sean santos, porque el que nos está llamando es santo. Lo mismo que le pidieron al pueblo de Israel, lo mismo nos están pidiendo a nosotros: la santidad. Porque un día vamos a estar por la eternidad con nuestro Dios, allá a donde Él habita. Pero dice que Él viene por un pueblo, o su iglesia, ese nuevo hombre que Él está formando a través de esta palabra. Un pueblo perfecto, sin mancha, sin arruga. Dice que nadie que haga iniquidad puede entrar delante de Él, no va a habitar con Él. Entonces, ¿hasta dónde nosotros tenemos que entender lo que tenemos que hacer ahorita nosotros? No las cosas que vinieron de la ley, no, lo que a nosotros nos toca, nada más. Hoy en día, cuando no entendemos esto, vienen muchos problemas. Mire, vamos a leer, vamos a hacer otra lectura. Busque en el libro de Colosenses. Vamos a ver qué está escrito, porque eso es lo importante, lo que nosotros necesitamos, lo que está escrito para nosotros, no lo que otro está considerando, las famosas interpretaciones. Es que yo pienso que es así, es que yo así lo entiendo. No, dice nuestro hermano Pedro, esta escritura no es de interpretación privada. Entonces, para todos los que estamos buscando la verdad de Dios, la base fundamental es: así está escrito. Si así está escrito, bueno, la responsabilidad es de Dios. Si así no está escrito lo que pensamos, entonces ya tenemos problemas. Colosenses capítulo 2, verso 8. Voy a leer a partir del verso 8. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer hasta el verso 17. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, fíjese bien lo que dice la Escritura: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os juzgue. ¿A qué se refiere? ¿Por qué juzgaría yo a alguien? Bueno, juzgaría yo si yo veo que él hace esto o dice esto. Si nuestro hermano a la iglesia le está enseñando que no tenemos que tener el temor de que alguien venga y nos esté juzgando por nuestra comida, nuestro alimento, ¿por qué tendría que juzgarnos alguien? Estamos hablando, fíjense bien, porque a veces aquí comenzamos a torcer lo que está escrito. La palabra de Dios dice: pueblo de Israel y el pueblo gentil que Dios está llamando, no a los del mundo. No, los del mundo son otra cosa muy diferente. Se está refiriendo a nosotros, los que nos hicieron cercanos, a los que ya estamos tratando de agradarle al Señor, a los que tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Esto es para nosotros. A los que nos pueden juzgar por nuestro alimento es a nosotros, no a los del mundo. Ellos no tienen conocimiento de Dios. Ellos tienen, dice ahí en el libro de los Efesios, en su capítulo 4, me parece que es el verso 18, a donde dice que ellos tienen un entendimiento entenebrecido, porque están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, ellos desconocen todo esto. Pero nosotros ya no, nosotros ya estamos meditando en esta palabra, como lo estamos haciendo ahorita. Tenemos nosotros que meditar qué tenemos que hacer, porque ya estamos dentro de los planes de Dios. ¿Qué tengo que cumplir como requisitos, como parte de este pueblo? Eso es a donde nosotros ya tenemos que enfocar nuestra atención. Los que están en el mundo, no, porque ellos no entienden de esto. Entonces, a los que nos pueden llegar a juzgar a nosotros como gentiles en nuestro alimento, es porque a lo mejor tomamos alimentos que fueron prohibidos en la antigüedad. Dicen las Escrituras que el Señor, cuando un día dio una enseñanza, dice que